Bueno, buenos días, Ivonne Klingler. No sos nadie ajeno a la brigada, ya que formás parte de esta brigada. Sí. Cuando tenés tiempo. Con mucho gusto. Has pintado con nosotros varios murales ya. Para nosotros es un orgullo tenerte hoy acá transmitiendo experiencias vividas en el año 68. Sabemos que en aquel momento eras estudiante de medicina. ¿Podrías describirnos un poco aquellos días de agosto que precedieron la muerte de Liberarse? Sí, en ese momento era presidente de la República el señor Pacheco Areco. Había determinado un par de meses antes, en junio, las medidas prontas de seguridad que implicaban una disminución, una desaparición casi total de nuestros derechos, de los derechos de la gente, donde podían detenerte sin mayor explicación, donde no había ninguna certeza desde el punto de vista jurídico. Y esto se suma, las medidas prontas de seguridad se suman a toda una política represiva respecto, por ejemplo, no solo al tema de los obreros, había todo un conflicto bancario en ese momento que les preocupaba muchísimo, sino además a nivel estudiantil con respecto a la posibilidad de autonomía universitaria, a la posibilidad del presupuesto y del boleto estudiantil. La rebaja del boleto estudiantil era un tema central para nosotros que formaba parte junto con el presupuesto. Entonces había movilizaciones relámpagos, se llamaban así porque nos juntábamos rápido en una esquina, tirábamos volantes porque por las medidas prontas de seguridad te podían llevar detenido. Y después nos dispersábamos, entregábamos volantes y nos dispersábamos. El 12 de agosto estaba planificado una volanteada en la zona de la Facultad de Veterinaria y algunos estudiantes era odontología, veterinaria y algunos compañeros aislados más. Los estudiantes de medicina entregábamos volantes, nos juntamos en el Hospital de Clínicas. Entonces, bueno, Liberarse justamente estaba en esa reunión, en ese grupo de estudiantes que iban marchando por la calle, en ese momento se llamaba General Prim, que es la que sale de la Facultad de Veterinaria, entregando volantes, iba en primera fila como acostumbraba él. Liber era muy de ir adelante, y bueno, para un vehículo policial, se bajan dos personas, uno de ellos, me acuerdo el apellido, Tejiachi. ¿Qué fue el que disparó? Sí, porque además se le cayó el gorro. ¿O se lo sacaron? No se sabe, el asunto es que quedó el nombre ahí. Y le dispara, tira 2 o 3 tiros para parar la manifestación estudiantil, que lo que estaba haciendo es repartiendo volantes. Y uno de los disparos da en la pierna de Liber y le corta la arteria femoral, que es una arteria muy gruesa, que si tú inmediatamente la comprimís y inmediatamente lo hubieran llevado al Hospital de Clínicas, Liber estaría vivo. Estaría vivo. Es decir, que deliberadamente la policía evitó que se pudiera llevar a atender a Liber en tiempo y forma. La explicación que dieron ellos es de que en ese momento pensaron que no era algo grave, que en fin, que bueno, que llamaron a ver apoyo, etcétera, etcétera, y mientras tanto Liber se desangraba. De manera que llegó en estado de shock ya al Hospital de Clínicas. ¿Tú estabas en el Hospital de Clínicas? Yo estaba en el hospital, vi el borbollón de estudiantes que corrían y gritaron, viene un estudiante herido, y vi que lo pasaban ahí rápido. Bueno, pero pensé, primero no sabía que era Liberarse, porque yo lo conocía, pero después pensé que había sido una herida, no sé, no una herida grave, y bueno, después nos enteramos, no lo pudieron sacar del shock, estuvo 2 días tratando de rearmar eso y de frenar los daños que ya había hecho la hemorragia, ¿no? Porque la hemorragia provoca la disminución, una anemia brusca provoca una alteración de todos los órganos. Ese fue el tema. ¿Cómo fue emocionalmente el momento en que muere Liber para vos?
No lo podía creer. Yo creo que la enorme mayoría de la gente no podía entender que por ir en una manifestación estudiantil pidiendo por presupuesto universitario, por un boleto estudiantil rebajado, te puedan matar. No es entendible. Nosotros preguntábamos cuál era la historia, si él tenía alguna otra patología, algún otro problema. No, era un muchacho sano, estudiaba odontología en ese momento, él empezó estudiando arquitectura, pero después fue a hacer estudio de prótesis para poder ganar unos pesos, porque él trabajaba con los padres, con Eduardo y Josefina, que tenían una feria de frutas y verduras, y entonces los ayudaba los fines de semana. Y quería aportar más, entonces estaba haciendo un curso de protésico, se llama, en la Facultad de Odontología, y además vendía libros de marxismo, que me perseguía a mí. Yo no estaba un poco interesada, pero no estaba muy interesada todavía en leer eso, y me acuerdo de las discusiones con Liber. Después que él murió, lo primero que hice fue ir a comprar el libro ese que él tanto insistía en que yo leyera. Y bueno, y determinó mucho de mi futuro. Como Mucho. que cambió, no solo en vos, hubo un despertar de conciencias en la gente. Sí. Hubo un despertar de conciencias en el sentido de la gente empezó a preguntar, ¿pero cómo es esto? ¿Es por las medidas prontas de seguridad del señor Pacheco Areco? O sea, ¿esto implica de que a partir de ahora, si alguien sale a solicitar, a pedir algo, le pueden pegar un tiro y matarlo? ¿Está habilitado eso? Porque Tegiachi, que fue el inculpado, no era un tipo que estuviera mal psíquicamente. No. Simplemente se bajó y pegó varios tiros porque consideró que tenía ese derecho. Eso es lo que mucha gente empezó a cuestionarse y empezó a preguntarnos mucho más. Yo me acuerdo que después volvimos a facultad y mucha gente nos preguntaba qué había pasado, por qué había sucedido eso. Un mes después, en septiembre, frente a la universidad, matan a Hugo de los Santos y a Susana Pinto, que sale de la universidad cuando ve que está herido, a levantarlo, la matan a ella también. Entonces, ahí nos dimos cuenta que las famosas medidas prontas de seguridad eran mucho más que seguridad. Eran francotiradores más que nada. No sabemos, o sea, de dónde vinieron los disparos. Lo que sí vimos es que tiraban bombas de gas y que las tiraban al medio de la manifestación. Entonces, en determinado momento se empezaron a sentir ruidos también como de tiros. Y bueno, y ahí es que cae Hugo de los Santos. Un mes después, un mes y pocos días, en septiembre, matan a 2 estudiantes más. En 18 de julio, ahí frente a la universidad. Lo que estábamos hablando hoy de que pasamos del 68 al 73, que es donde se da el golpe de Estado. Pero antes de eso se dio, en principio, Crotogini nombró la Marcha del Dolor, lo que fue el sepelio de Liber. Pero después, en el 71, se dio otro hecho histórico, que fue la creación de otra fuerza política en el país. En febrero. ¿Influyó en algo lo que fue la muerte de estos estudiantes, la creación de esta nueva fuerza política? Todo se construye sobre la base de la lucha de la gente, de la lucha por sus derechos. Entonces, ¿cuánto puede influir que tú luches por poder trabajar con un poco más de dignidad en tu lugar de trabajo, con posibilidades de cierto descanso, de cierta seguridad laboral? Todo eso va sumando y llega un momento en que una cantidad de gente se dio cuenta de que cada uno por su lado y de su nido no iba a lograr cambios importantes y resolvieron juntarse. Y por suerte resolvieron juntarse. Bueno, muchísimas gracias, compañero. No sé si muchísimas gracias. Y bueno, estamos a las órdenes para de Zamboa Noticias, para cualquier cosa. Simplemente después vino la ocupación de Facultad de Medicina, vino el golpe de Estado. ¿Estuviste en la ocupación de la Facultad de Medicina? Sí, claro, los 15 días. Contanos un poquito, ¿cómo fue? Bueno, la asamblea de facultad ya bastante tiempo antes, frente a todas estas cosas, las medidas prontas de seguridad, las amenazas, la muerte de estudiantes, la represión contra los obreros, habíamos resuelto que frente a un golpe de Estado
se ocupaban las facultades, los centros de trabajo, o sea, lo mismo que la CNT con la huelga general. Entonces, de madrugada estábamos escuchando la radio, cada uno en sus casas, ¿no? Cortan la música, empieza primero como un folclore, una música de folclore, y después las marchas militares, y informan que se había disuelto el Parlamento, y bueno, entonces yo dije, esto no dura mucho, apronté una mochila con 2 milanesas al pan y cuando pasaron los primeros días y después terminamos primero comiéndonos lo que había en la facultad, había pobre el muchacho que vendía refuerzos, se quedó sin nada. Después nos comimos la galleta de los perros, porque en la facultad había comida para perros por los experimentos que se hacían a nivel de laboratorio. Y después nos quedamos sin nada, fue duro, pero 15 días. Después vino los militares, rompieron la puerta, nos sacaron a todos y nos ficharon. Al poco tiempo me llevan una citación, dejan una citación en mi casa donde dicen que me tengo que presentar sin ninguna garantía, pleno golpe de Estado, por lo cual resuelvo no presentarme y paso a la clandestinidad. Estuve 8 años clandestina militando en este país. Por lo mismo, por agregándole el tema democracia con mayúscula, porque ya las pérdidas eran terribles. En enero de 1982, después de haber triunfado el no contra la dictadura, que fue una lucha a muerte, porque ellos tenían todos los medios de comunicación y nosotros teníamos las paredes, los volantes, bueno, los limpiaparabrisas, me acuerdo de pasar por las obras de los obreros de la construcción y estaba en todos lados, había pizarrones grandes que decía, no, hay vacantes chiquitos. En almacenes había, no, hay yerba o cosas así. O sea, la gente se las arregla. El ingenio popular siempre está al pie del cañón. Bueno, enero del 82, voy caminando por la calle, paran 2 autos y me piden los documentos y ahí desaparezco durante 5 meses. Me llevaron a la tablada, después me enteré que era la tablada, por supuesto cuando me metieron en el auto, encapuchada inmediatamente. En la tablada estuve, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste presa? En la tablada estuve 5 meses, soy una de las mujeres, de las 28 mujeres que denunciamos violencia sexual en dictadura, y denuncié 3 compañeros desaparecidos que estaban ahí. Miguel Matos cayó 2 días antes que yo, estaba en la celda de al lado donde estaba yo. Después de ahí me llevan, juez militar, todos los civiles íbamos a justicia militar, y después Punta de Rieles 3 años más. O sea que en total por la dictadura 11 años. Terrible. Después tuve que pedir autorización para seguir los estudios porque me habían borrado y los terminé, me recibí de médico, me costó, pero me recibí de médico y pudiste ejercer. Pude ejercer durante unos cuantos años, ahora estoy jubilada. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada. Un placer. Muchísimas gracias y bueno, te vamos a volver a convocar. Lo más importante, sigo militando. ¿Hasta cuándo vas a militar? Hasta que estire la pata. Muy bien.